LiberenLosYa.com. La voz de la libertad. Transmitiendo desde el sur de la Florida a todos los confines del mundo. Diciendo la verdad y nada más que la verdad. Libérenlos Ya, Organización Internacional de Derechos Humanos para las Américas, tiene como objetivo fundamental defender jurídicamente en las instancias internacionales los valores de la democracia, la moral y los derechos de todos los hombres y mujeres que habitamos este continente. Visita nuestra página web www.liberenlosya.com o contáctanos y síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @libérenlosya_. Libérenlos Ya, Organización Internacional de Derechos Humanos para las Américas. Sí, usted, piénselo. Si usted nos está viendo y escuchando, su cliente también. Publicite su servicio o producto en radionext.com. Contáctenos al 786-472-1823. Si usted nos está viendo y escuchando, su cliente también. Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este nuevo programa de Padilla en América Radio. Ya está Alberto Padilla del otro lado del micrófono. Bienvenido, Alberto. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias y por acompañarnos y por aguantar este retraso de 11 minutotes. Mil disculpas por eso. 12 minutos, de hecho, atribuibles completamente a mí y a mi falta de costumbre de tener un programa radio en el que tenga que estar sentado a una hora y bueno, me fallaron los tiempos otra vez, mi querida Donatella y público, pero aquí estoy. No te preocupes, que si hay algo que tiene Radionext es esa elasticidad necesaria, así que Oye, no problem. Mira que yo pensé realmente que no iba a poder hacer el programa, yo dije, sí, no va a ser imposible, pero bueno, afortunadamente metí la pata al acelerador y aquí estamos, 10 minutos tarde, pero aquí estamos para hablar de algunos puntos muy interesantes. Este programa es totalmente interactivo, es el quinto de esta primera semana, es el último de esta primera semana en el que es diario este programa. Y esperemos que así siga siendo, a menos de que de pronto yo tenga que viajar, como así sucede. Definitivamente este es a lo que me dedico yo, a viajar de pronto, entonces ahí, bueno, pero por lo pronto es un programa diario. Y es un programa interactivo también, así es que yo los invito a que participe con nosotros llamando por teléfono a Estados Unidos, en la Florida, que es donde está basado Radio Next, al teléfono 786-467-8213, nuevamente ese número es 1786-467-8213. Y si usted está basado en Venezuela, usted puede marcar un número local, que es el 212-210-5087, se los repito, señores, 212-210-5087. Y también puede interactuar conmigo, con nosotros, a través de mi cuenta en Twitter, @PadillaNews, y en Facebook, en la página de Padilla en América, en facebook.com, /Padilla en América, o en Alberto Padilla, Economía y Finanzas. Alberto Padilla, Economía y Finanzas. Bueno, vamos a hablar de algunos puntos, si me permiten, una nota que me pareció muy interesante que se emitió el día de hoy y que es una ironía en estos tiempos en los que hay desempleo de menor a mayor, pero hay desempleo siempre en nuestros países de América Latina, en el mundo en general. No hay ninguna economía que tenga pleno empleo. Pleno empleo se llama cuando hay un desempleo menor al 4%, ya se le conoce pleno empleo, pero siempre hay algo de desempleo. Correcto. Y en pocas palabras, ¿cuántos conocemos nosotros? ¿Cuántos? Tanto aquí en Estados Unidos como en nuestros países en América Latina, yo estoy transmitiendo desde la ciudad de Atlanta, que estén buscando un trabajo y que no lo encuentren. ¿Cuántos se quieren cambiar de empresa y no pueden porque no encuentran trabajo? ¿No es cierto? Correctísimo. Bueno, pues mira esta nota, el 35%, más de la tercera parte, el 35% de los empleadores, o sea, de las empresas y organismos empleadores a nivel mundial, tiene dificultades para cubrir puestos de trabajo por falta de talento.
según la octava encuesta anual de escasez de talento de la firma de recursos humanos Manpower. ¿Tanto? 35%. Esta cifra es ligeramente superior a la del 2012, porque en el 2012 era 34%, y es la mayor desde que empezó la recesión económica del 2008. Además, el número de empresarios que consideran que la escasez de talento va a impactar de manera negativa a su empresa llegó a 54%. Más de la mitad de los empresarios del mundo piensa que esta falta de empleado, esta falta de talento les va a afectar a su empresa. Y este número de 54% es aún mayor en naciones como Japón. En Japón es el 86%. Y en Brasil es el 78%. Hay un país en nuestra América Latina donde más de 3/4 partes de los empresarios están pensando y se aseguran, afirman que la falta de talento, que porque ellos como no pueden encontrar talento suficiente, su empresa va a sufrir. Qué bárbaro. Para que veas. Pero eso habla pésimamente mal de la educación o del sistema que se han inventado para encontrar talento. No, más bien yo diría de la educación y de los incentivos para entrar a educarse, porque estos son los 10 puestos que más les cuesta cubrir a los empleadores. Es decir, de estos puestos que voy a hablar, podemos afirmar que no hay el suficiente número de personas en el mercado, es decir, en el que no estudia la gente estas profesiones que nosotros vamos a hablar en este momento. El número 1 son trabajadores especializados, así lo ponen, no sé qué significa en general, pero es trabajadores especializados. Número 2, ingenieros. Número 3, representantes de ventas. 4, técnicos. 5, personal de contabilidad y finanzas. 6, gerentes en general. 7, personal de IT o Information Technology, sistemas. 8, conductores, me imagino que se refiere a choferes. 9, secretarias, asistentes personales, asistentes administrativos y personal de apoyo de oficina. Y 10, obreros. ¡Wow! Y entonces... bueno, eso quiere decir que, como decíamos, en México siempre se decía que en México hay demasiados licenciados. Todo el mundo quiere ser licenciado, pero no hay ingenieros. Pero tú sabes algo, de un tiempo a esta parte, la cultura de que el empleado, o sea, el profesional hace sus propias cartas, hace sus propias gestiones y todo eso reduce la posibilidad de encontrar, por ejemplo, asistentes administrativos, asistentes de oficina y cosas de esas. Y entonces el que se dedica a hacerlo ya no sabe hacerlo, porque cada quien hace lo suyo, pues. Bueno, pero fíjate que eso es una cosa, eso es cierto lo que tú estás hablando, Donatella, pero eso es cierto en Estados Unidos, no es cierto en América Latina. En América Latina y en otros países hay demanda por secretarias, ¿me explico? Nosotros, mira, yo te voy a decir una cosa, por ejemplo, el público no lo sabe, pero o sea, en América Latina hay secretaritis, todo el mundo tiene secretaria. Yo te platico, en el tiempo que yo trabajé en CNN, en todo lo que era CNN en español, en todo CNN en español, ¿sabes cuántas secretarias había? No idea, ¿cuántas? Una. ¡Guau! ¿Solo una? Una. ¡Wow! Una sola secretaria es que se compartían las dos cabezas de arriba, el presidente y el vicepresidente de CNN en español, en aquel entonces, ahora yo no sé, pero en aquel entonces había una sola secretaria. Nadie teníamos secretaria, por supuesto que yo no tenía secretaria. Nadie teníamos secretaria y nosotros hacíamos absolutamente todo, cada quien. Pero en América Latina no es así, en América Latina hay mucha demanda por secretaria, incluso los gerentes medios y de medios para abajo tienen secretarias. Ya ¿no? veo. Pero bueno, el punto es que 35% de las compañías a nivel mundial y el 75% de los empresarios en Brasil no pueden encontrar suficientes empleados especializados que piensan que su negocio va a sufrir. Wow. Y sin embargo, tanta gente que conocemos que no encuentra trabajo y que no puede cambiarse de empresa porque no encuentra trabajo. ¿Y dónde estará la dificultad entonces? O sea, es la dificultad, es decir, la educación es una cosa, ¿cómo se dice eso? La desconexión que hay entre el mercado de trabajo y la instrucción, la educación en general.
Y de nuevo, en los incentivos que tiene, evidentemente un grueso de la población del mundo que estudia universidad, aparte están los que no estudian universidad y que no tienen ninguna experiencia en nada, pero los que estudian universidad se están metiendo, vamos a ponerlo de esta manera, los estudiantes que se están metiendo a la universidad se están metiendo en carreras, en general en carreras que no son demandadas o que ya están saturadas en el mercado laboral del mundo. Eso sí es cierto. Ese es el punto. Y en cambio, lo que el mundo está requiriendo, los estudiantes no están metiendo a estudiarse eso, como ingenieros. El segunda posición más demandada y que no hay son ingenieros. Y en nuestra América Latina, una proporción muy pequeña de los estudiantes se mete a estudiar ingeniería. ¿Puedes volver a leer la lista? 1, trabajadores especializados, lo que sea que eso quiera decir. 2, ingenieros. 3, representantes de ventas. Fíjate, muy poca gente realmente tiene capacidad de venta, vocación de venta. Muy poca gente. Es muy ingrato esa línea de trabajo es muy ingrata, sobre todo en tiempos de crisis económica. Depende a quién se lo preguntes. Yo también diría lo mismo, pero sería muy ingrato para mí porque yo no soy vendedor. Ni yo tampoco. Pero hay mucha gente que tiene vocación de vendedor y que le va bien, sí o sí, no importa en qué época. Y le va bien. Sí. Le decía, yo conocí a una agente de bienes raíces aquí en Atlanta, puertorriqueña ella, buenísima, muy buena, muy profesional. Y ella me dijo, a mí durante la crisis me fue muy bien. Y le preguntaba, ¿pero por qué te fue bien? Me dice, porque porque yo tengo vocación de vendedora y todos los que no tenían vocación de vendedores, a todos les fue mal y se salieron y se fueron a hacer otras cosas. Pero como mi vocación es la de vendedora, yo me quedé y a mí mi demanda nunca terminó porque no había vendedores, entonces la gente venía y me buscaba a mí. Pues la felicito, aprovechó la ocasión. Y yo he conocido gente puntual, gente limitada, no mucha, pero he conocido gente que tiene esa vocación de vendedores y les va muy bien. Mira, yo tengo amigos que son vendedores de seguros y que son ricos. Wow. Ricos, viven ricos, porque tienen esa vocación. No es para cualquiera, desafortunadamente no es para cualquiera, y la verdad diría yo que la vocación de vendedor no la adquieres en la escuela. Esa es una vocación personal, esa es ¿cómo se le llama? Una habilidad. Una habilidad, esa es la verdad, es una habilidad que no adquieres estudiando, es una habilidad personal. Puedes adquirir herramientas, pero esa manera de aproximar a un posible cliente, esa es el trato personal. Yo tengo un muy buen amigo en Medellín, que la pareja, él y su esposa, se dedican a la venta multinivel. ¿Sí? Y ya sabes, la venta multinivel que yo no podría jamás, y ellos viven muy bien, viven muy, muy acomodadamente y se mantienen de la venta multinivel. ¿Qué tal? Y no es para todo el mundo la venta multinivel. No, que va. Yo lo intenté una vez y dije, ¿qué estoy haciendo? Bueno, para que veas. Entonces, pero hay poca y hay mucha demanda por este tipo de vendedores y no las hay. Ese es el número 3. 4, técnicos. 5, personal de contabilidad y finanzas. Resulta que faltan contadores. 6, gerentes. Y yo quiero pensar que acá se refieren a gerentes que sean habilidosos, que tengan la vocación de gerenciar, que no cualquiera la tiene. No cualquiera puede ser buen gerente. 7, personal de IT, que yo hubiera pensado que era lo mismo que ingenieros, pero no. Bueno, son sistemas, es que son sistemas, no son ingenieros. 8, conductores, es decir, deben ser choferes. Y 9, secretarias, asistentes personales, asistentes administrativos, personal de apoyo de oficina y 10, obreros. ¿Qué tal? O sea, básicamente toda la línea de trabajo la tienen ahí. Bueno, no mencionan abogados, no mencionan doctores, no mencionan enfermeras, o sea, hay muchas áreas que no están mencionadas. Pilotos no mencionan, por ejemplo. No, la verdad es que no mencionan. A lo mejor es que no necesitan tanto. No mencionan periodistas, no mencionan a Alberto menos. Y locutores de radio menos todavía. Para nada, eso no lo mencionan, pero ves, por eso te digo, es muy puntual la lista de lo que mencionan. Así Trabajadores especializados, el que saca el clavo. No todo el mundo saca un clavo correctamente, y entonces por eso es que encabezan la lista, ¿ves? Puede ser trabajadores especializados, pues sí puede ser, porque por otro lado ponen técnicos en 4º lugar, entonces no sé cuál sería la diferencia específica.
pero es significativo que en el planeta 35, la tercera parte de las empresas piensa que no piensa, afirma que no pueden encontrar talento necesario entre sus filas. Un buen desarmador de bombas, ¿no? Se consigue. Sí. Bueno, ahí lo tienes tú. A ver, vamos a seguir informando, quiero seguir cubriendo este tema de las reformas de México, que hemos estado hablando de la reforma energética, porque ahora ya hay un informe que le pone un número concreto a el impacto económico de la aprobación de estas reformas. El grupo financiero BBVA, este banco, afirmó en un estudio que las reformas estructurales en las que trabaja el presidente de México, Enrique Peña Nieto, podrían expandir en 1,5% el Producto Interno Bruto, o sea, el PIB del país, si son ambiciosas. El economista jefe para México de BBVA Research, Carlos Serrano, advirtió que introducir una reforma fiscal y otra energética de poco alcance es peor que no hacer modificaciones en esos dos ámbitos, pues se perdería la oportunidad de lograr mayores niveles de crecimiento. En un informe divulgado este jueves, el Servicio de Estudios Económicos del Banco Español destaca que si las reformas estructurales mexicanas no son profundas, se perdería la oportunidad de elevar la tasa de crecimiento potencial anual más allá del 2,7% actual. 1,5% de crecimiento económico adicional es un montón para cualquier economía. Es muchísimo. Te puede hacer la diferencia entre crecimiento y recesión económica. Y te puede hacer la diferencia, en el caso de México, entre crecer poco y crecer bastante saludablemente. Y esa es la importancia de estas reformas en México. Otro punto más que había que hacer a este respecto. Bien, otro punto interesante, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, este organismo basado en Chile, pero que depende de las Naciones Unidas, asegura que la desigualdad es el principal reto de América Latina. Yo tengo aquí una diferencia filosófica, un problema filosófico con este asunto, y lo he discutido en varias veces con la secretaria general de la CEPAL, mi compatriota Alicia Bárcenas, buena amiga. Pero déjeme, le leo la nota como dice: dejar de ser las sociedades más desiguales del mundo, es el principal reto que tiene Latinoamérica, según un balance publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La CEPAL, antes de la primera conferencia regional sobre población y desarrollo que va a realizar la CEPAL entre el 12 y el 15 de agosto en Uruguay. El informe apunta que Latinoamérica mejoró considerablemente durante los últimos 20 años en temas como esperanza de vida y mortalidad infantil. Sin embargo, la lucha contra la desigualdad sigue perdiéndose. Entre los problemas producidos por la desigualdad, según la CEPAL, se encuentran la pobreza en menores de 18 años. En el 2009, el 45% de los menores de la región era pobre. Y el abandono de la educación. En El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua solo se mantienen en las escuelas el 75% de los jóvenes de 15 años, solamente 3/4 partes en estos países. Wow. A nivel centroamericano, esta es una nota centrada en Centroamérica, pero a nivel centroamericano, Guatemala es el país más desigual, también es el más desigual de Latinoamérica, mientras que en El Salvador es el más igualitario. El Salvador. Es el más igualitario. No especifica que de Latinoamérica, tal vez será de Centroamérica. Ahora, yo tengo un problema fundamental aquí. Ellos usan el famoso índice Gini para notar los países desiguales. La CEPAL es un organismo que en su tiempo puntualmente anotó los avances sociales de Venezuela, más que de Venezuela, del chavismo. Ajá. Y esto se vanagloriaba mucho el chavismo, Hugo Chávez, de que la CEPAL decía que Venezuela era el país que más avanzaba en el índice Gini en el sentido de la desigualdad. Así es. Ahora,
tú te acuerdas de eso, y eran cifras reales, ¿no? Y ahí estaban las cifras, y yo no voy a discutir esas cifras. Yo siempre lo que he discutido de Venezuela no era la cantidad que sacó de gente de la pobreza, sino la sostenibilidad del modelo. Pero bueno, ese es otro punto. El punto es que la CEPAL, como estamos viendo, se fija mucho y defiende mucho el término de desigualdad. Y yo tengo un problema filosófico con esto, y te digo de nuevo, lo discutí muchas veces con Alicia Bárcenas, y Alicia Bárcenas, por más que me trataba de explicar, yo nunca entendí. Yo estoy seguro que sus argumentos eran sólidos y buenos, pero yo nunca le entendí, porque yo seguía diciendo lo mismo. Yo no tengo, fíjense ustedes, yo no tengo ningún problema con la desigualdad económica, ni la desigualdad de ingresos. Yo no tengo problema con que existan pobres y existan ricos. Con el único problema, con la única desigualdad con la que yo tengo problema es con la desigualdad de oportunidades. Exactamente. Lo que te hace, cuando el problema de la desigualdad se convierte en problema verdadero, es cuando no hay oportunidades iguales para todos. Ahí es un problema. En una región del mundo donde todos tengan la misma oportunidad, donde el que nace en un campo rural tenga la misma oportunidad de educación que el que nace en la ciudad, entonces ese tiene todo el derecho de ser pobre si así quiere serlo. Entonces, si el que nace pobre en un país determinado tiene oportunidad, tiene oportunidad para ser rico por medio de la educación, que el que nace rico, pues el que nace rico ya nació rico, pero si el que nace pobre tiene las mismas oportunidades de educación y de salud que el que es rico, entonces hay igualdad de oportunidades, entonces yo no tengo problema con eso. Entonces, de nuevo, yo no estoy peleado con el concepto de que existan ricos y pobres, siempre y cuando los pobres tengan la oportunidad de ser ricos si así ellos lo quieren. Exacto. Ese es el punto que yo quiero hacer nada más. Entonces, y no nada más si así ellos lo quieren, sino también si tienen la capacidad. Mientras tengan igualdad de oportunidades que todos los demás, entonces si no tienes la capacidad de ser rico, entonces tú no eres capaz de ser rico, entonces tú eres pobre y se acabó, pero la oportunidad la tuviste. No tienes la capacidad o no quisiste trabajar como trabajan muchos. La realidad de las cosas es que muchos de todos, no hay un millonario que haya nacido pobre y que se hizo millonario, que no se haya partido la espalda para ser millonario. Pero esa partida de espalda no es para todo el mundo. Hay gente que se niega a trabajar de esa manera tan fuerte. Bueno, tuviste la oportunidad, pero no quisiste. Hay golpes de suerte, como una lotería, como una herencia, como como adquirir un negocio que de repente, pues, no sé, lo que tú quieras, pero la norma es que el que trabaja duro normalmente va a tener en consecuencia una comodidad, una estabilidad económica. Si tienes la oportunidad, digo, hay mucha gente que trabaja muy duro, pero no tiene oportunidades y por más que trabaje durísimo, pues no sale de pobre. Es verdad, o sea, eso también. Por supuesto que no todos los pobres son que no trabajan, ¿verdad? Al contrario. Exactamente, lo que pasa es que no tuvieron la oportunidad de educarse, no tienen la oportunidad de tener acceso a educación superior, a muchas cosas, ¿no? Entonces ahí tienen la voluntad de trabajo, pero no tienen la oportunidad. Pero yo insisto, en una sociedad en donde las oportunidades son para todos, es perfectamente válido y normal que haya desigualdad, porque no todos pueden ser ricos, ni todos pueden ser pudientes, porque no todos tienen la capacidad, aunque tengan la oportunidad. Entonces, pues mientras eso quede establecido, yo no tengo ningún problema con la desigualdad económica, ni de ingresos, en ningún problema lo más mínimo. Y es que a veces en alguna familia puede ser que la cabeza de familia no haya podido o no haya querido tomar ciertas oportunidades, pero algún miembro de la familia sí. Entonces su éxito puede empujar al resto de la familia al éxito. Todo es relativo. Lo importante es que el Estado y en conjunción con las empresas privadas sumen la mayor cantidad de oportunidades disponibles para todo el mundo y después cada persona decidirá si quiere o no o puede tomar ventaja de esa oportunidad, digo yo. Bueno, pues exactamente. Entonces, por eso yo reitero, yo no tengo problema en que en tal o cual país haya tal cantidad de millonarios con tal cantidad de pobres, porque eso te aumenta la desigualdad. Si hay una base importante de pobres con una base importante de millonarios, pues te aumenta la desigualdad.
Pero si estos pobres tienen la oportunidad de salir adelante, tienen la oportunidad, entonces no hay desigualdad de oportunidades, entonces yo no tengo problema con eso. Ese es nada más el único consideración que yo tenía a este respecto. La Agencia Internacional de Energía, la famosa AIE, redujo ligeramente este día sus previsiones de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para el 2013 y el 2014, con el objetivo de reflejar la revisión a la baja de las perspectivas económicas del Fondo Monetario Internacional. Aquí la nota en realidad es no tanto que redujo sus proyecciones de demanda de petróleo, la nota es que no hay aumento en la demanda de petróleo. Esa es la gran nota. Y hay países como Venezuela que dependen tanto del petróleo, y que es el problema del modelo venezolano, que siempre lo dijimos. El problema del modelo venezolano no nada más es que depende del petróleo, sino que depende de precios crecientes del petróleo. Ese es el problema del modelo venezolano. El petróleo a $100 como está ahora imagínate tú, cuando Hugo Chávez tomó el poder, el petróleo estaba a menos de $20 por barril. Ahora está a 100. Y aún así el modelo de Venezuela está haciendo agua, tiene agujeros, ya no está funcionando. ¿Por qué? Porque necesita de precios crecientes del petróleo. Por eso no es sostenible el modelo chavista, porque necesita de crecientes precios del petróleo. Dejaron de crecer, quedaron altos, quedaron altísimos en $100, pero dejan de crecer, se colapsa el modelo, y eso es lo que está pasando. Y ahí es donde viene la mala noticia por parte de la AIE. Para el 2013, la AIE está previendo un crecimiento de 895,000 barriles por día de la demanda planetaria de oro negro hasta los 90,8 millones. Si bien la previsión anterior era de un aumento de 930,000 barriles, detalló su informe mensual. O sea que la redujo de 930 a 895. Respecto al 2014, la Agencia Internacional de Energía cuenta aún con una aceleración de la demanda que debería situarse en un nuevo pico de 92 millones de barriles por día, es decir, de 90 millones en el 2013 a 91 en el 2014. De 91 a 92, o sea, un aumento muy pequeñito, y la agencia está estimando, sin embargo, el crecimiento del consumo de crudo de 1,1 millones de barriles por día de media contra el 1,2 precedente. La OPEP, por su parte, también publicó el viernes su informe y revisó su alza de previsiones. Está previendo la OPEP para el 2013 una demanda de 89,7 millones de barriles diarios, después de los 89,64 de hace un mes. O sea, lo bajó. No, lo subió ligeramente, de 89,64 a 89,71. Y para el 2014 prevé unos 90,7, o sea, un aumentito muy, muy pequeñito con respecto a este. ¿Pero eso es estacional o tiene que ver con el verano o es normal en el No, es las condiciones económicas, tiene que ver, déjame ver, dice aquí que, continúan siendo, sí, aquí está, dice, las señales parecen apuntar a una reducción en la divergente tendencia entre la demanda de la OCDE, que incluye a los principales países desarrollados, y los países no pertenecientes a la OCDE. Pero bueno, dice, sin embargo, los países no pertenecientes a la OCDE continúan siendo el motor de la demanda. El punto es que el planeta, la economía del mundo no está creciendo mucho, está creciendo, o sea, Europa no está creciendo, Estados Unidos está creciendo un poquito, China no está creciendo mucho, Latinoamérica no está creciendo tampoco tanto, y por otro lado, hay mucho petróleo. Hay que recordar que Estados Unidos de aquí a 5 años va a dejar de importar petróleo y de aquí a 10 va a ser un exportador neto de petróleo. Entonces hay demasiado petróleo. ¿Y cómo es que no baja significativamente el precio entonces? Porque todavía la demanda, todavía el crecimiento del mundo todavía justifica estos precios, pero ya que no suban los precios, ya es una mala noticia para muchos países y tal vez puedan caer los precios. Fíjate que acá la nota no habla de caída de precios, no habla de nada de eso, pero sí puede ser que vayan a caer incluso los precios, puede ser, pero ciertamente el hecho de que no suban ya es una mala noticia para muchos países. Ya lo creo, para Venezuela también no es buena noticia, ciertamente no lo es. No lo es para nada en lo más mínimo. Bueno, otra
nota que me pareció interesante comentar a ustedes. Es una reflexión sobre una nota que no pareciera que es muy importante. Y es que el gobierno de Panamá anunció que el año que entra va a abrir embajadas en Marruecos y Turquía con el fin de impulsar el comercio y las relaciones generales con ambos países. Esto lo va a hacer para promover el comercio, la inversión recíproca y fortalecer los lazos diplomáticos y políticos con esos países. El ministro panameño de Relaciones Exteriores argumentó que Marruecos representa una puerta natural para Panamá en el norte de África por sus avances democráticos y desarrollo económico, marítimo y portuario. Mira, son pamplinas, porque, pues son pamplinas, porque digo, a mí que me digan qué tanto comercio puede haber entre Panamá y Marruecos, ¿me explico? Pero el punto por el cual yo quería leer esta nota este es un asunto que yo he tenido observando desde hace ya varias décadas incluso, y es el gasto que hacen nuestros países, de hecho los países de todo el mundo, pero obviamente nuestros países en Latinoamérica, en embajadas en países en los que simple y sencillamente no tiene para qué haber una embajada. Me explico. Por ejemplo, es el caso de Panamá con una embajada en Turquía y otra en Marruecos. Yo no tengo el dato, pero ¿cuánto le gusta a usted que Panamá comercie con Turquía y con Marruecos? Pues no es nada. En primer lugar, un país como Panamá no exporta, no tiene muchos productos de exportación manufacturados. Pero no nada más, no la quiero agarrar contra Panamá, es que es en todos los casos. Hay muchos países, todos nuestros países en América Latina tienen embajadas en países donde absolutamente no tiene ningún sentido tener una embajada. El caso de Venezuela, Venezuela tiene una embajada en Irak. Tiene embajadas hasta debajo de las piedras, lo importante es justificar gasto, mandar a los panas ahí a disfrutar. O sea, hay que entender que cada embajada no solamente es la casa del embajador, sino también es el edificio de la embajada, que es aparte de la casa del embajador con todo el personal. El embajador vive regularmente en una casa de primer nivel, con chofer, con cocinera, etcétera, etcétera. Entonces hay que darle auto, etcétera. Entonces un gasto exorbitante. Por ejemplo, México tiene embajada en Egipto, por ejemplo. Por favor, que alguien me diga cuánto comercio hay entre México y Egipto. Es lo mismo que Argentina. Argentina tiene embajadas en África, etcétera, etcétera. Entonces, digo, a mí me encantaría ser embajador, ¿eh? Yo envidio a los embajadores en cualquier parte del planeta, porque viven como embajadores. Pues así por eso se dice el estilo de vida de un buen embajador. Ahora, yo estoy de acuerdo, por supuesto, en que un país, cualquier país, debe de tener embajada en sus principales socios comerciales, que típicamente son sus vecinos. Pero fuera de eso, fuera de eso, ya no hay necesidad de tener embajadas como antes. Y sin embargo, ahora, este es un tema del que nadie habla. La verdad es que yo soy un perico solo en este árbol, porque soy el único que está hablando de esto, pero yo siempre yo que estudié y estudio continuamente las relaciones internacionales y estudié estudios internacionales, yo la verdad no le veo absolutamente ningún sentido a una embajada en países en los que absolutamente no tiene nada que ver un país con el otro y son gastos absolutamente exorbitantes. Pero bueno, esa era una reflexión yo nada más que quería hacer. Bueno, déjame, a lo mejor exporta arena, ¿qué te puedo decir? A lo mejor a Panamá le hace falta una playa de arena, de arena de Marruecos, ve tú a saber. Mira, típicamente, las embajadas en realidad te sirven. A ver, cuando una empresa panameña o cualquier empresa de América Latina quiere explorar un mercado, Turquía, déjame te lo digo de esta manera. Cuando una empresa panameña, ya que estamos hablando del tema cuando una empresa panameña quiere explorar el mercado de Turquía para exportar, no va a la embajada, va a Google. Es verdad. Pues es la verdad. Ahí estoy, en Google, escribiendo Turquía. Google. En Google tienes absolutamente todo. Absolutamente todo. Para lo que te sirve la embajada hoy en día es para atender a los nacionales que viven en el país. Ahí sí puede ser. Sí, ahí sí puede ser. Si un turco quiere viajar a Panamá, pues va a la embajada de Panamá a sacar la visa, por ejemplo.
Eso pudiera ser. Le facilita al turco. Si no tuviera la embajada, de todos modos, el turco va a Panamá porque si no, manda el pasaporte a la embajada en Francia, a una embajada más cercana. Pero en realidad la embajada te sirve para ir a hacer esto. Ir a tocar la puerta para que tenga un servicio personal. Pero fuera de eso no te sirve absolutamente para nada más. Porque de nuevo, un empresario que quiera hacer un negocio en tal o cual país no se dirige a la embajada. Se va directo con Google. Ahora, incluso en aquellos países donde hay mucha cercanía de negocio y cercanía geográfica y por tanto de negocio, me explico. Por ejemplo, te voy a hablar de un caso. Vamos a hablar de un caso Perú con Chile. Ok. Chile con Argentina, países vecinos. Incluso diría yo Venezuela con Colombia, que hay tanto intercambio. Si un ministro venezolano quiere tener una entrevista, quiere hablar con su par colombiano, no le habla a la embajada de Venezuela en Bogotá. El ministro agarra el teléfono y le habla a su par directamente. Es verdad. ¿Me explico? O sea, no te acrecentan, no sirven para las relaciones entre países, son para otra cosa. Los venezolanos que viven en Colombia pueden usar la embajada de Venezuela pues para visas, para trámites, y etcétera, etcétera. Ahí sí puede justificarse, ahí se justifica, porque hay muchos venezolanos viviendo en Colombia, etcétera. Pero en un país donde no viven nacionales, no tiene ningún sentido tener una embajada porque ya no sirven como, o sea, ya de nada sirven las embajadas como antes. Entonces, no se justifica los grandes gastos en los que incurre una embajada para mantener un embajador con toda su familia, más aparte el personal de la embajada trabajando en tal país. Nuevamente, no creo que tenga que ser el caso de Panamá, porque Panamá es un país democrático, pero en el caso de países como Venezuela, donde hay es el gobierno que hay y donde de verdad la corrupción es notoria, pública y comunicacional, normalmente las embajadas son para premiar a gente leal y la mandan a pasar la gran vidurria, valga la expresión, a pasarlo bien, a divertirse, a gastar plata y en realidad, ¿cuántos venezolanos pueden haber, ponte tú, en Rusia? ¿Cuántos venezolanos pueden haber en Irán, en realidad, que no sean funcionarios que tienen relación específica gobierno con gobierno? Es para justificar el gasto, sencillamente. Bueno, no nada más para justificar el gasto como tal, pero sí puede ser definitivamente un premio político, ¿no? Eso es un premio político. Un premio político, un premio político, porque sí se da absolutamente, que si yo soy amigo del gobierno cercano, yo le puedo decir, oye, dame una embajada, no seas malo, y me la dan, te la dan literalmente. O te mandan como cónsul, igual te van a dar suficiente dinero para que lo pases bien y no pases penurias lejos de tu patria. Exactamente. Sí. Y bueno, ese es el problema que existe con el asunto de las embajadas desde mi punto de vista. Y bueno, quería yo referirme a ese tema, pues que me pareció interesante. Bueno, acá en Estados Unidos está un update, una actualización de la reforma migratoria que se está discutiendo en Estados Unidos, donde en un principio pareciera que había mucho empuje para que fuera aprobada en el Congreso una reforma migratoria. Y nada más para dar una actualización de lo que está sucediendo con esto, el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Bob Goodlatte, reiteró que los republicanos, que es el partido de oposición, que los que más... es el partido de oposición, es lo que vamos a decir. Y que el que alberga a los conservadores, que son los que menos apoyan una reforma migratoria, cuando menos una reforma muy amplia, ¿no? Y bueno, pues el representante reiteró que los republicanos abordarán la reforma migratoria en temas separados y no aseguró que su partido vaya a votar un proyecto legislativo este mismo año. Ups. O sea que se van a tomar su tiempo. Definitivamente queremos ir paso a paso. Lo que queremos hacer es resolver las 3 áreas fundamentales a la reforma migratoria, señaló Goodlatte en una entrevista con la cadena Univisión. Señalado como el congresista que podría matar la reforma migratoria por el liderazgo de su comité en el tema migratorio, Goodlatte apuntó que los objetivos de la propuesta republicana
son reformar la inmigración legal y la vigilancia. Échale pichón, o sea, ahora es cuando. Bueno, sí, o sea, había, nadie está hablando, no se cree que no se vaya a aprobar una reforma migratoria, pero sí definitivamente el Partido Republicano, es decir, el oficialismo, la oposición, ha probado ser más renuente de lo que originalmente se hubiera creído. Las apuestas eran, cuando después del triunfo de Barack Obama en su segunda elección, se pensaba que los republicanos iban a sosegarse e iban a tratar entonces, como el voto latino fue la diferencia, el voto latino fue lo que le dio el triunfo a Barack Obama y por tanto le dio la derrota a los republicanos, por la recalcitrante oposición de los republicanos a la reforma migratoria, justamente entonces los latinos apoyaron a Barack Obama y entonces se pensaba que los republicanos se iban a sosegar y se iban a tener que alinear y que iban a correr en contra de sus principios para apoyar una reforma migratoria. Pues parece ser que los republicanos no aflojan. No asumieron esa lección y ellos están todavía, son los que están dando, están arrastrando las manos, están arrastrando los pies y están haciendo que esta reforma migratoria pues se tome su tiempo y no la están apoyando. ¿Te acuerdas del Chavo del Ocho? Sí voy. Sí. Sí voy. Exactamente. Ay, mamá. Entonces, bueno, pues ahí está esto. Entonces, yo pienso en lo particular que así como los latinos fueron los que dieron la diferencia para que ganara Barack Obama, si los republicanos no aprenden la lección, no veo cómo van a ganar de nuevo la presidencia. Me temo. Realmente no lo veo cómo, pero bueno, ahí está eso. México. Se reduce la esperanza de vida en este país, en México, por la violencia. Caray. La esperanza de vida en México, que iba en aumento en la primera década del siglo, se redujo de 74,5 a 74 años, que son 6 meses, pero se redujo igual entre el 2009 y el 2010 debido a la violencia generada por las organizaciones criminales, según datos oficiales conocidos durante el fin de semana. La caída de la expectativa de vida es más pronunciada en varones, entre quienes pasó de 71,9 años en el 2009 a 71,1 años en el 2010, de acuerdo con datos del INEGI, citados por la agencia de noticias ANSA. Chihuahua, el estado norteño de Chihuahua, registró la peor baja de la esperanza de vida masculina fíjate, en Chihuahua, de 70 años en el 2009 a 62 en el 2010. Perdón. ¡Qué bárbaro! Así es, en tanto, en el también norteño estado de Durango, la expectativa de vida de los varones se redujo de 79, discúlpame, te dije una mentira, se redujo de 73 a 70 entre el 2009 y el 2010. ¡Wow! Por la violencia. ¡Qué bárbaro! ¿Te animas a especular un poco? Dime. ¿Qué te parecen a ti las narconovelas? ¿No te parecen? ¿Nunca has visto estas novelas donde se habla de las las fábulas de los grandes narcotraficantes? ¿No las has visto en televisión? Querida, soy tan antidrama que no veo ni telenovelas. No las he visto Lástima, jamás. porque quería saber tu opinión. Yo las considero apología del delito, personalmente. ¿Sí? ¿O sí? Yo sí las considero apología del delito. Porque cuando alguien se instala y escribe un guión de telenovela y pone personajes y gastan una cantidad de dinero en producción y después la gente se queda pegada como un chicle a esas novelas, es como ¿te acuerdas de la fama que tenía aquel gran narcotraficante colombiano? Pablo Escobar Gaviria. Que era una especie de padre de la patria. Claro. Y que había generado una economía paralela en Colombia. Lo que sí había en México, supongo que todavía los hay. Existían los narcocorridos. ¿Y mucho músico ha muerto por eso?
Exacto. ¿Tú sabes lo que Ajá. es un narco? ¿Tú sabes lo que es un corrido en México? Claro que sí, claro que Un sí. corrido, ¿no? Un Es corrido es una... una música, una canción que narra las maravillas de cierto Exacto. personaje o algo por el estilo. Y en México existían los narcocorridos, porque eran corridos para jefes narcotraficantes. Hace, Y, y- hace y- y poco. ap- y aparecían en la radio. Claro, hace pocos meses o al principio de este año, finales del año pasado, un grupo de veintitantos músicos desapareció de una fiesta y eran todos muertos. Ah, sí, claro, claro. Y era que tocaban y cantaban estas canciones que eran de alguna manera narcocorridos. Se los echaron, mira. Exactamente, exactamente. Eh, pues sí, eso, la apología. El presidente de México, el expresidente de México, Felipe Calderón, en su tiempo, él se inconformó muchísimo cuando la revista Forbes, creo que fue Forbes, la revista Forbes puso a uno de los hombres más ricos del mundo, al Chapo Guzmán, a ¿Qué tal? este líder narcotraficante. Sí. Lo pusieron como uno de los ricos uno de los hombres más ricos del mundo. Aparecía en la lista de Forbes. Y a Felipe Calderón eso le chocaba demasiado porque él decía es que esto es una apología al narcotráfico. O sea, ¿cómo ponen a este tipo en una lista junto con Bill Gates, junto con Warren Buffett, junto con Carlos Slim? Es una apología al delito, era lo que decía él. Y bueno, a lo que uno diría, a lo que uno podría replicar, bueno, o sea, es lo que es. Es decir, si el tipo es el más rico del mundo, pues el tipo es el más rico del mundo. El que hecho que sea narcotraficante no es problema de mí. O sea, yo me dedico a poner en la lista al más rico del mundo. Y si el tipo es narcotraficante, es el más rico del mundo, pues yo lo tengo que poner. Mejor entonces tú mételo a la cárcel o quítale su riqueza para que deje de ser rico y así yo no lo pongo. Pero es que ese es el rollo, no se puede relativizar tan en forma absoluta, no se puede relativizar, solamente me concentro en cifras, tampoco la cosa es así. Bueno, por eso te digo, pero entonces como tú con con las narconovelas estas, tú dices que es apología del delito y no lo dudo, no voy a discutir contigo eso, pero yo más bien diría, si los gobiernos, si nuestras autoridades, si nuestras autoridades tuvieran éxito en combatir al narcotráfico Ahí y a está los el delincuentes detalle. narcotraficantes, Ahí está el no, detalle. no habría estas narconovelas que contar, no habría nada de esto, ¿me explico? Sí, te comprendo. Y como decía Cantinflas, ahí está el detalle. Ahí está el detalle, chato, justamente. Am, a ver, tengo aquí otra nota que me pareció también interesante. Fernando no, estoy pensando en Fernando Enrique Cardoso. Veo a Lula da Silva y pienso en Fernando Enrique Cardoso. No cabe duda que de pronto mi mente derechista me traiciona. Eh, no es cierto. Bueno, Lula da Silva, en todo este contexto en el que Brasil hubo todas estas protestas sociales, etcétera, en el que Lula da Silva inconspicuamente se quedó bastante callado. Fíjate, déjame hacer una reflexión aquí. Con estas protestas callejeras que hubo en Brasil, que ya pasaron afortunadamente, pero con este gran descontento que hubo en Brasil, hay que decir una cosa. El origen del descontento, las raíces de este descontento, fueron de Lula da Silva. Las raíces, no fue de todos los reclamos que hacían los manifestantes. Más hospitales, menos estadios. Nosotros no queríamos el mundial, lo que queremos es desarrollo económico, bla, bla, bla. Todos esos fueron decisiones que se tomaron con Lula da Silva, no con Dilma Rousseff. No con Dilma Rousseff. Rousseff obviamente no cambió nada, pero todo se gestó y se hizo y se concretó durante el mandato de Lula da Silva. Y es sorprendente que a él no le haya caído absolutamente nada de esto. Pero sin embargo, sí está hablando al respecto. Y habló al respecto. El expresidente Lula da Silva llamó a las formaciones políticas a escuchar los mensajes de los ciudadanos que se manifiestan, refiriéndose a los líderes de los partidos de América Latina y el Caribe. Lula subrayó que han envejecido y que ejercen la política a la antigua. El expresidente se preguntó, ¿dónde está la juventud de nuestros partidos? Para el expresidente Lula da Silva, los partidos de izquierda se han quedado viejos. Lo ha dicho ante los más de 1,000 participantes que acudieron al 19 encuentro anual del Foro de Sao Paulo, fundado por Lula y por Fidel Castro. Y este foro reúne desde hace casi 2 décadas a los mayores líderes de la izquierda latinoamericana y caribeña.
Este año Lula da Silva celebró el foro mientras que en las puertas se congregaban manifestantes gritando contra él y contra el Partido de los Trabajadores, el PT. Refiriéndose a los líderes de los partidos de América Latina, Lula subrayó que han envejecido y que ejerce la política a la antigua, como habíamos dicho. Igual de crítico fue con los partidos de izquierda europeos que, según él, se están encogiendo. Dichos partidos de la izquierda europea están en crisis, dijo Lula, porque se asemejan ya a la derecha. Fíjate lo que dijo él. La idea es quedarse en el poder, no matter what. Y por eso envejecen rápido, porque no son flexibles. Lula da Silva no ahorró críticas ni siquiera para su propio partido, el PT, que lleva 10 años en el poder. O sea, con él 8, más aparte los 2 de Dilma. En su intervención alertó a sus colegas para no caer en los errores de las otras formaciones de izquierda. Solo una cosa salva a un partido que llega al poder: no perder su contacto con el pueblo, afirmó, y se preguntó qué mensaje está ofreciendo el PT a la sociedad y a los jóvenes que llevan semanas manifestándose en las calles. Así es. Otro de los dichos por Lula da Silva dijo que la izquierda está debilitada en todo el mundo y la izquierda latinoamericana puede servir de faro. En una frase enigmática, Lula dijo a los presentes: el poder es una cosa mágica. Existe la tendencia de que cuando se llega al poder, el pueblo que antes aprecia bonito y extraordinario ya no lo es. ¿Te das cuenta? Te das cuenta. Las lunas de miel siempre se agota rápido, sobre todo porque las izquierdas inicialmente hacen modelos que pudieran parecer que sacan a la gente de la pobreza, pero no crean las oportunidades necesarias para que todo el mundo escoja si la toma o no. Exactamente. Y entonces siempre se reservan sus pequeños cotos privados de casa donde algunos pueden hacer negocios y otros siempre van a necesitar, el enorme grupo de pobres siempre lo van a necesitar para siempre estarles alimentando de esperanzas que nunca se desarrollan y nunca se cumplen. En eso consiste. Amén. Y para cerrar, vamos a cerrar con una nota ligera. Y el buen humor y la alegría, son muy buenos para la psiquis, pero también para el cuerpo. Ay, qué bueno. Una nueva rutina de risas y sonrisas mejora el estado de las venas y arterias, concluyó una nueva investigación. Los autores de la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, afirmaron que el efecto positivo de las carcajadas en los vasos sanguíneos es comparable al del ejercicio físico. Las enfermedades cardiovasculares son las que afectan al corazón, las venas y las arterias. Estas patologías constituyen la principal causa de muerte a nivel global. De hecho, la Organización Mundial de la Salud calcula que el 30% de los fallecimientos ocurren por esta causa. Existen varios tipos de patologías cardiovasculares, pero entre las más frecuentes pues, se encuentra la cardiopatía coronaria, los accidentes cerebrovasculares y las arteriopatías periféricas y los problemas cardíacos pues, congénitos. Pero el punto es que se ha descubierto que las carcajadas ayudan a evitar pues, enfermedades cardíacas básicamente. Para eso existe la risoterapia. Ya habías oído hablar de ella, ¿no? No. Hay un humorista venezolano de origen hebreo, se llama... ¡Ay, Dios mío! Se me acaba de ir el nombre. Belilti de apellido. Él fundó la risoterapia en Venezuela, o por lo menos la hizo popular, y se usa mucho la risoterapia. Risoterapia. Risoterapia es reunirse en grupo y tratar de... o sea, ¿se cuentan chistes? Aplican técnicas para reírse y obtener los mejores beneficios de la risa. Son siempre grupos pequeños, pero él hace grandes talleres, llegado el caso. Menaje Belilti se llama él. Y hacen talleres de risoterapia y la gente se reúne y aplican técnicas de risas y de interacción entre todos, y eso la gente sale pues verdaderamente aliviada y feliz y contenta, y precisamente tomando en cuenta esos beneficios que acabas de describir tú. Bueno, para mí una risoterapia puede ser un show cómico, ¿no? También, claro. Pero lo que sí es muy cierto, es que tú habrás notado
que tú te enamoras más, en todo el término de la palabra, tú te enamoras más de aquella persona que te hace reír. Es efectivo, así mismo es. Yo tengo muchos muy buenos amigos, pero tengo un afecto muy especial, muy particular para aquel que me ha hecho reír por mucho tiempo, ¿no? O sea, puedo pensar, yo tengo, por ejemplo, tengo un amigo en particular con el cual yo lo conozco desde que estábamos en kinder y seguimos siendo muy amigos. Qué bueno. Y es un tipo, fíjate, es un tipo en el cual yo no puedo confiar. O sea, él es muy democrático porque yo sé que él habla mal de hasta de su madre y por tanto habla mal de mí también. Es un tipo atorrante, es un tipo que te destroza tremendamente. Tiene 48,000 defectos. Yo no le podría confiar absolutamente nada nunca y jamás le confiaría absolutamente nada nunca. No le puedo comentar una confidencia. No, tiene muchas cosas que lo harían detestable como amigo, francamente. Pero es un cómico. Es que es un cómico. Y estar con él te mata de la risa desde el primer minuto hasta el último. Y te ríes porque te ríes y me ha hecho reír como nadie en la vida. Y lo tengo muy cercano a mí y lo aprecio mucho y lo quiero mucho porque me hace reír. ¿Cómo se llamaba aquel señor que les acompañaba en el programa de los sábados, el argentino? Ah, ¿Boris Truco? Ajá. Boris. A mí me hacía reír mucho. Tenía un Bueno, estilo que era Boris, divertido el hombre. el buen Boris. Y bueno, entonces, y a nivel amoroso, a nivel sentimental, hablando de parejas, tú ves las parejas que se